Voy a rogar que abran las Biblias, por favor, en Génesis capítulo 4. Y vamos a leer solamente los primeros 5 versículos de ese capítulo. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Padre, te damos ante todo gracias por tu palabra, por haberla preservado de tal manera que encontremos en ella el camino de la salvación y ahora también nutrición para nuestras almas. Hoy iniciamos un tema muy delicado y te imploramos, oh Señor, que nos dirijas a través de tu santa palabra para comprender la teología de la ofrenda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, hace tiempo que les vengo prometiendo a ustedes y a muchos que nos están siguiendo a través del canal hablar acerca del tema de las ofrendas. Y déjenme hacer un par de aclaraciones a modo de preámbulo, porque pienso que va a ser un tema que va a levantar polémica y en algunos casos críticas, en otros casos aplausos, porque nos alineamos con el pensar de otros. Pero no me preocupa tanto lo que digan los que son del foro de la fe. Me preocupa más lo que puedan decir los que no son de la iglesia. Entonces, a modo de aclaración, no sé cuántos fuera de la iglesia van a escuchar este mensaje, honestamente. Pero, francamente, no me interesa su opinión si usted no es cristiano. No me interesa si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si va a criticar el tema de la ofrenda o no. Hoy escucho, y esto no quiere decir que estoy haciendo una apología de quienes están usando mal el tema de la ofrenda para negociar con la fe de los feligreses. Al contrario, denuncio ese tipo de cosas. Pero no acepto de una persona que critica la práctica de ofrendar que no es de la fe cristiana. Usted no tiene la autoridad y la altura moral para decirle a los hijos de Dios si deben o no deben ofrendar y cómo deben ofrendar. No tiene la autoridad moral. Entonces, si usted está de acuerdo o no con lo que vamos a decir, en lo personal, y creo que la congregación puede decir amén, nos tiene muy sin cuidado. Así que le recomiendo que si no le gusta lo que va a escuchar, apague el televisor o retírese y no escuche nada y siga creyendo lo que quiera. Si quiere escuchar lo que dice la Biblia, entonces sí les invito a que pongan atención, porque en las semanas que vienen vamos a hablar qué es lo que dice la Biblia, no los sinvergüenzas que se subieron en los púlpitos hoy a hablar de un tema que no conocen y que deshonra a Dios. Les digo esto como introducción, con palabra solemne, en el nombre del Señor. Este tema es un tema delicado y vamos a abordarlo con suma delicadeza. He escuchado en la actualidad algunos sermones acerca de este tema de la ofrenda y vamos a mirar eventualmente el tema del diezmo, porque no solamente vamos a hablar de la ofrenda, pero vamos a disertar un poquito acerca de este tema del diezmo y qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que dicen los hombres.
Usted después vea lo que hace con la información que les voy a dar. He escuchado expresiones, unas pocas voy a darles nomás para que vayamos ejercitando un poquito la mente y a pensar en forma introductoria. He escuchado hablar del poder de la ofrenda. Que cuando un cristiano trae ofrenda hay poder. Y mucha gente trae ofrendas a la iglesia y hay quienes traen mucha plata a la iglesia. No a estas, pero bueno, a la iglesia en general me refiero, ¿no? Porque hay poder, suceden cosas. Déjeme decirle que gracias a la ofrenda de gente honesta se han hecho grandes cosas. Se ha predicado el Evangelio, se han construido hospitales, se han construido escuelas, barrios en zonas donde estuvieron habitadas por aborígenes, gente violenta que eventualmente cuando entró la luz del Evangelio, gracias a la ofrenda de gente de afuera, pudieron pavimentar, pudieron entrar en la civilidad, pudieron construir casas, tener agua potable, médicos y un montón de cosas propias de una urbanidad civilizada. Y en fin, podría enumerar un montón de cosas que se lograron y se siguen logrando gracias a las ofrendas voluntarias del pueblo de Cristo. Así que cuando algunos critican las ofrendas, recuerden que la sociedad, especialmente la sociedad que incluso está fuera de la Iglesia de Cristo, se está beneficiando de la actitud de los ofrendantes del cielo, aquellos que traen ofrendas a las iglesias, dejando de lado, vuelvo a repetir, el pillaje que se está dando en algunas iglesias donde las ofrendas se quedan en los bolsos de los pastores y predicadores y toda esta crema de gente que se ha metido dentro del foro del pueblo evangélico. El poder de la ofrenda. Una teología extraña a las Escrituras. La ofrenda no tiene poder. En tal caso, Dios es el que tiene poder. Y Dios puede usar el esfuerzo de sus hijos para hacer cosas extraordinarias. He escuchado a alguien decir, a punta de dólar te meto al cielo. O sea que no es Cristo, sino la persona que dijo semejante barbaridad. Y no es la sangre de Cristo, sino cuánto dinero se le dé a esta persona para que pueda darnos acceso al cielo. Y una multitud de gente dice amén a eso. Hoy se escucha a menudo decir una siembra grande para una cosecha grande. Cuanto más dinero le des al Señor en la iglesia, tanto más dinero te va a devolver el Señor. Es decir, que Dios devuelve con intereses. Y mucho más intereses que te da la cuenta bancaria. Por lo tanto, deja de dar dinero a los bancos, tráelo a la iglesia, que aquí te hacemos millonario. Hay que venir, dijo alguien, a la iglesia con dos elementos fundamentales. En una mano la Biblia y en la otra la chequera. Muchos se olvidan la Biblia, pero no se olvidan la chequera. Otra vez porque la siembra grande implica una siega grande. Incluso una frase que parece muy bíblica y es: honra a Jehová con tus bienes. ¿Han escuchado eso? Citando a Proverbios, que ciertamente dice eso el escritor, en el capítulo 3, versos 9 y 10, para los que toman nota o después van a mirar esto. En el capítulo 3 lean esos versículos y ahí van a encontrar la declaración, esa, honra a Jehová con tus bienes. Pues bien, lo que dicen entonces los predicadores es, cuanto más bienes, y en este caso billetes, ojo, billete, cuanto más dinero, cuanto más billetes traes a Dios para honrarlo, pues Dios te va a honrar a ti también debido a eso. O sea, va a haber un trueque o un intercambio. Tú bendices a Dios con tu dinero, Dios te va a bendecir con las cosas del cielo. Bueno, déjeme mostrarle un segundito a personas que honraron a Dios con sus bienes. Y vamos a ver qué es lo que dijo Dios de estas personas que pretendían honrar a Dios con sus bienes.
Guarde ahí Génesis porque ya vamos a volver, pero déjeme llevarlo un poquito a los días del profeta, el gran profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías. En el capítulo 1, Isaías nos dice, relata una saga muy interesante. Un hombre que vivió unos 7 siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y entre otras cosas, él está en el nombre del Señor marcando todo lo que el pueblo o esa generación de gente estaba haciendo mal. Y noten ustedes cómo Dios, no el profeta, sino Dios describe a esta gente que traía ofrendas a Dios. Verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. No dice pueblo de Israel, mi pueblo, mis hijos. Príncipes de Sodoma, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Si usted presta atención lo que está diciendo Isaías, esta gente traía una multitud de ofrendas, de sacrificios, de la mejor calidad, inclusive gordos, que reventaban de grasa. Y eso le traían a Dios cantidades exuberantes de ofrenda. Y Dios, cuando miraba el corazón de esta gente, trayendo sus ofrendas, dice, están hollando mi santuario. La palabra hebrea hollar significa están pisoteando, están deshonrando, están difamando la gloria de Dios. Ustedes se presentan delante mío, sí, pero lo hacen para pisotear las cosas sagradas, manosear las cosas santas. Una declaración impresionante. Es decir, personas que tratan de manera desconsiderada las cosas de Dios. Gente impía, gente profana. Verso 16, entonces Dios les llama con solemnidad. Levantaos, dice, lavaos y limpiaos. Quitad, no dice traigan la ofrenda, sino quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Lamentablemente hoy la iglesia no se detiene un momento a reflexionar en las lecciones del pasado. Vuelvo a insistir, a veces pensamos que porque uno viene con un manojo de monedas o una bolsa llena de dinero y la entregan en la iglesia, que están haciendo una gran obra. Que de alguna manera nosotros podemos, comprar a Dios con nuestras ofrendas. Mover el corazón de Dios según la cantidad de dinero que traemos a las iglesias. Y se construyen catedrales. Y se compra a la gente micros para mover a las personas. Piensan que contribuyen al ministerio, la expansión del evangelio, que mandan misioneros por todas partes. Puede ser. Pero si tu corazón está podrido, tu ofrenda está podrida. El Señor dice, ven a mí, pero arreglando las cosas primero. Siglos después, en el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo, curiosamente, va a utilizar las palabras del mismo profeta que usó Dios para hablar a Israel en este pasaje que acabo de leerles. Y ahora es Jesús, unos 700 años después, que le habla a los religiosos de la época en el capítulo 15 del Evangelio, versos 7 al 9, y les dice esto. Empieza llamándolos hipócritas.
Lo primero que dice el Señor a esta gente religiosa: hipócritas, artistas, gente que asumen una postura, pero falsa, irreal, que por fuera llevan la máscara de la religión, pero lo que hay dentro es totalmente extraño a ello. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, con su boca exaltan a Dios, le declaran sus cualidades, sus atributos, lo adoran, lo exaltan. Dice: con labios de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, no la palabra de Dios. Eso es precisamente lo que hace la iglesia contemporánea. Acá estamos pensados muchas veces que porque vemos cantantes famosos subiéndose al podio y alabando y escribiendo unas hermosas canciones que nos mueven el alma, que con eso contentamos a Dios, que con eso movemos el corazón de Dios a lágrimas, que Dios mira a sus hijos haciendo todas estas cosas y Dios tiene que rendirse ante las evidencias de cómo su pueblo lo honra y lo exalta. Y resulta que después, cuando salimos de los conciertos o las iglesias, andamos como forajidos, pensando que honramos a Dios con el pecado, con la mentira, con el fraude y con la estafa. Y encima se suben a los púlpitos, muchos de ellos, para enseñarnos doctrinas extrañas, inventadas por hombres, no lo que dice la palabra de Dios. Y ¿sabes una cosa? Hoy, en la actualidad, el tema de las ofrendas y los diezmos es un mero mandamiento de hombres. Casi nadie sabe hoy algo de la doctrina de la ofrenda. Simplemente traemos plata porque nos dicen hay que traer dinero para sostener el ministerio. Y no tenemos la menor idea, la tamaña idea de la deshonra que le estamos haciendo a Dios, los llamados pueblos de Cristo. Cuando se trata del tema de las ofrendas y los diezmos, nada más cierto que estas citas bíblicas que les estoy leyendo. Y eso es por escoger un par de citas nada más. Podríamos estar toda la mañana hablándole de pasajes bíblicos donde Dios censuró la actitud de la gente que sí traía ofrendas a Dios, pero no lo hacía en una forma como corresponde. Hoy la gente pretende honrar a Dios con la boca. Pretende honrar a Dios con el dinero, con los bolsillos. ¿Y tu vida qué? ¿No sabes que primero va tu vida antes que una ofrenda? Que tenemos que tratar de vivir según las demandas de un Dios todo santo y que espera que su pueblo se conduzca en una forma santa. Pensamos que porque trajimos una ofrenda a la iglesia después voy a robar en los impuestos, a estafar a un hermano o algún amigo en el trabajo para poder meterme unos pesos adentro. Honramos a Dios cuando los jefes en una empresa explotan a sus empleados o empleados que le roban el tiempo a los jefes o a las empresas tratando de ver cómo zafan de sus responsabilidades y todo tipo de subterfugio que a lo mejor es plausible en la sociedad, que se ve como cosa normal, pero nosotros vivimos estafando, mintiendo y deshonrando lo que es la vida cristiana. Pablo dijo que debemos andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y lo que estamos haciendo es andando en indignidad y deshonrando a nuestro Dios cuando traemos dinero sucio, dinero que realmente no le lleva honra sino deshonra. Génesis capítulo 4 nos relata, fíjense en ustedes, volvamos otra vez, hasta dónde sabemos, a ver, el primer relato la primera narrativa de gente trayendo ofrenda a Dios. Si Adán lo hizo con su esposa o si ellos hicieron antes este trabajo, no lo sabemos. Se especula, se habla mucho. Yo he aprendido con los años a tratar de evitar la especulación y donde Dios guarda silencio, guardar silencio. Y algún día le preguntaré a lo mejor al Señor, ¿por qué no nos dijiste más acerca de esto? Pero por ahora, donde Dios no dice, no digamos.
quedémonos callados. Lo único que sabemos entonces es que el primer incidente histórico donde se trajo ofrenda a Dios es este pequeño relato que acabo de indicarles ahí en esos versículos. Sabemos que Abel y Caín es el primogénito, es el primer hijo que tuvieron esta familia, la primera familia de la historia. Algunos piensan que hay cavernícolas afuera del huerto y cosas por el estilo. Bueno, si usted quiere creer en eso, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que esta es la primera pareja de la historia y de ahí sale el resto de la humanidad. Otros se van a reír de eso, van a decir, pobre pastor, qué pusilánime que es. Bueno, está bien, usted crea lo que quiera, déjeme a mí con mis creencias según la palabra de Dios. Nos dice ahí que escogieron profesiones diferentes, ¿se dio cuenta? Caín se dedicó a la industria del agro, probablemente imitando o aprendiendo de su padre. Adán, cuando Dios lo comisionó, le dijo que se encargara de arreglar el huerto, de cuidar las plantas, y sí, de alguna manera después se le impuso la enorme tarea de administrar toda la creación biológica, los animales, le puso nombre y ese tipo de cosas. Otra vez, más o menos, no le demos mucha rosca a eso. Pero bueno, Caín parece que aprendió de su papá el oficio de la agricultura. Abel, se dedicó a la ganadería. ¿Qué pasó? No sé. Pero tenemos entonces que uno arrancó por el lado del agro, el otro por el lado de la cría de animales. Ahora, el asunto es ¿por qué la diferencia? ¿Por qué uno agarró la profesión del padre y el otro otra cosa? Otra vez, no se rompa la cabeza porque no lo sabemos. Lo que sí podemos colegir de esto es que Dios aprueba a ambas industrias. No vemos en ningún momento diciendo que la ofrenda de uno o de una industria vale más que la otra. Cuidado, ve pensando que el asunto es que algunos piensan que porque traen un tipo de ofrenda, ese tipo de ofrenda vale más que otra, como ser volumen, calidad, dinero, cheque, un auto, una cacerola o una manta de vestir, lo que sea. No, dense ustedes cuenta que acá no hay una diferencia de profesiones. Dios acepta las dos cosas por igual. Ahora bien, en el versículo 3 dice que pasó el tiempo. Dice, aconteció andando el tiempo. La palabra tiempo allí, la palabra yom, o yomim, está en plural, quiere decir pasaron los días. Es la misma palabra que aparece en el capítulo 1, yom, fue el día tal y tal, ¿no es cierto? La palabra día, pero a veces se traduce como años, se traduce como meses. O sea que es un concepto de tiempo, un concepto cronológico. Así que está bien ahí como lo leemos. Aconteció que pasó el tiempo, pasaron los días o pasaron los años, qué sé yo. Pero entonces dice que Caín, algo pasó con este hombre y decidió, dice, agarrar algo, traer algo del fruto de sus tareas. Otra vez, es un agricultor, tal vez, qué sé yo, agarró una canasta o una cesta y empezó a juntar de lo que él trabajaba de la tierra, lo metió dentro de la canasta y decidió este hombre ir y presentar ofrenda a Dios. Vuelvo a repetir, no le demos mucha rosca al asunto porque no se nos da más información que esto. Así que en algún momento dado Caín, sea que lo hizo antes o qué pasó, pero en este caso dice que estaba trabajando y se le ocurrió en algún momento, bueno, voy a juntar algo de todo el trabajo que hago y se lo voy a llevar a Dios. Le voy a llevar una ofrenda. Abel también hace la misma cosa. Es decir, él tiene su trabajo, que en este caso ya no tiene que ver con la agricultura, pero la cría de animales, y entonces nos da detalles de que también decidió juntar algo y llevárselo, como su hermano, delante de Dios en ofrenda. Así que cada uno tomó del fruto de su trabajo o del fruto de su profesión. No es la misma ofrenda, sino diferentes ofrendas, diferentes maneras de presentar las cosas a Dios. Otra vez, uno trajo del agro, el otro trajo de una industria completamente diferente que tiene que ver con la cría de los animales. En ambos casos se dice que trajeron ofrenda. En ambos casos se usa exactamente la misma palabra. No es que uno trajo un tipo de obsequio y otro trajo otra cosa distinta. En ambos casos, tanto Caín como Abel, los dos trajeron ofrenda. La palabra minjá en hebreo hace referencia a una especie de tributo.
pero no un tributo como impuesto, porque en hebreo se utiliza otra palabra diferente. Lo encontramos en Números 31:28, por ejemplo, se usa la palabra mesej como impuesto. Dice: apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra. Allí aparece esa palabra que traducen en español como tributo. Es un impuesto. Pero en este caso, en Génesis, cuando se usa esa palabra ofrenda, es un tributo hablando en términos de un regalo a Dios, un reconocimiento a Dios. Podríamos hasta cierto punto, y esto con ciertas limitancias, decir que se trata de una ofrenda de acción de gracias a Dios. Un regalo a Dios. Se está tributando o se está honrando a Dios con los productos de la tierra. O sea que acá, ante todo, noten ustedes que no se habla de una imposición. No vino alguien y le dijo: ustedes tienen que traer delante de Dios el producto de la tierra. Es más, ni siquiera se dice que Adán intervino, el jefe de la casa, diciendo: chicos, a ver, pónganse las barbas en remojo y vayan a ver y junten algo del producto y tráiganlo a Dios. No se nos da ese detalle. Dice que de repente a Caín y a Abel se les ocurrió de ellos mismos llevar algo delante de Dios. Esto pienso yo, y escogí esto porque esto es antes de la ley, ¿no? Porque muchos citan la ley, pero esto es antes de la ley, para mostrarnos cómo se va perfilando la Escritura, cómo se debe presentar la ofrenda. En la iglesia contemporánea, usted va hoy a la iglesia y le dice: usted tiene que traer la ofrenda. Y si no tengo plata, no se venda el auto. Pero escúcheme, no llego a pagar la renta. Bueno, eso es problema suyo, pero usted no le robe a Dios. Usted tiene que sacar el 10% de sus ingresos. He escuchado a personas que los pastores o los profetas les han dicho: tiene que tener fe. Usted primero le tiene que dar a Dios antes que pagar la renta. No pague la renta, dele el dinero a Dios. Y gente que hizo eso, le llevó la plata al apóstol y dejó de pagar sus obligaciones. He conocido gente que no le daba de comer a sus hijos o no le compraban ropa para poder darle la platita al apóstol o al profeta. El profeta mandaba a sus hijos a la escuela privada. La mujer mataba a sus hijos de hambre para llevarle el dinero a este delincuente. Y la gente apoya ese tipo de ministerios. Bueno, quiero que observen que lo primero que vemos en la historia es que la ofrenda fue voluntaria. No hay ninguna imposición, ni siquiera de Dios, de que debían traer tal o cual cosa. Simplemente fue un acto de la voluntad de cada individuo envuelto. Ahora, me pregunto yo una cosa: ¿es una necesidad existencial llevar ofrendas a Dios? ¿Necesita Dios de tu platita? ¿Necesita Dios de tu ofrenda? ¿Qué pasa si el pueblo cristiano deja de dar ofrenda? ¿Se pone a llorar Dios? ¿Se tira de rodillas a patalear porque no le rendimos el tributo? ¿Realmente usted piensa que usted salva a Dios trayendo mucha o poca plata? ¿O vendiendo su casa o trayendo el auto? Honestamente, póngase a pensar. ¿Usted piensa por un momento que Dios, el Dios que es dueño de todo, necesita de algo que venga de nuestras manos? Es más, ¿usted cree por ventura que Dios lo necesita a usted para algo? Mire lo que dice la Escritura en Deuteronomios capítulo 10, pueblo de Dios. Dice: he aquí el Señor tu Dios, o mejor dicho, al Señor tu Dios pertenecen los cielos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que a tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, le pertenecen los cielos? Dice: y los cielos de los cielos. No solamente el cielo, pero dice: y los cielos de los cielos. A la flauta. Y no termina ahí. Luego dice: la tierra, y no solamente eso, pero dice: y todo lo que en ella hay. Así que lo que está arriba y lo que está acá abajo en la tierra, todo es de Dios. Y cuando dice todo, eso lo incluye a usted y a mí.
y a toda persona que camina por esta tierra desde los comienzos de la creación, Génesis capítulo 1, hasta que el Señor cierre los libros de la historia. Y todavía cuando se cierren esos capítulos y entremos en la eternidad, todavía todo lo que existe y todo lo que existirá es pertenencia por derecho propio y natural de Dios. Siglos después va a escribir, estamos hablando acá de unos 4 o 5 siglos después de que se escribió Deuteronomio, escribe David. Y David dice en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué me cuentan ustedes? Así que 500 años después apareció un fulano llamado David. Bueno, no fue tan fulano, fue el gran David, ¿no es cierto? Pero para el que no está despabilado quién fue David, bueno, un fulano en la historia, 500 años después que se puso de acuerdo con este hombre que 500 años antes dijo, la tierra es de Dios. Y ahora David llegó a la misma conclusión teológica, que todo lo que hay es de Dios. Van a pasar unos cerca de 1000 años, 900 y pico de años, y aparece otro fulano llamado Pablo. Y Pablo, ese fulano que para algunos a lo mejor es extraño y no le damos ni 5 de bolilla, vivió hace 2000 años atrás, 900 años, 950 años después de David, y dijo esto en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea que en conclusión, por lo que nos dicen las Escrituras en diferentes etapas históricas y distintos autores, concluimos que cuando se trata de la ofrenda debemos entender un principio que es fundamental. Cuando nosotros traemos algo, sea poco o sea mucho, no traemos de lo nuestro, sino de lo que pertenece por derecho propio a Dios. Tú no le traes nada a Dios. Usted no puede venir a la iglesia diciendo yo traigo mi platita, porque hasta la billetera que usted lleva está hecha con materia prima que pertenece a Dios. Incluso la sangre que corre por sus venas no es suya, es de Dios. La ropa que tiene colgada encima la tienen hecha con productos que fabricó Dios. Todo es de Dios, hasta el aceite de las máquinas que cosen es producto de la tierra que creó Dios. Y si Dios cierra los grifos y no nos da más aire, a ver a dónde van a parar los gallitos que se creen diciendo yo soy dueño de todo esto. Porque hasta el aire que respiras no es tuyo, te lo presta Dios. Cuando nosotros empecemos a entender ese principio vital, va a cambiar nuestra perspectiva acerca de lo que es la ofrenda. Tú no le das nada a Dios. Dios está dando a las criaturas lo que le pertenece por derecho propio. Por lo tanto, entonces, cuando traes la ofrenda, estamos reconociendo en ese acto de traer la ofrenda que lo que traemos es resultado total y absoluto de la bondad previa de Dios que nos ha dado. Y de lo que nos ha dado, entonces, decidimos apartar algo como hizo Caín y Abel. Y entonces trajeron algo para decirle, Señor, yo te honro y te doy las gracias porque lo que sembré en el campo o los animales que pastan en ese lugar, tuyos son por derecho propio. El campo es tuyo, lo que comen es tuyo, la tierra por donde caminan es tuyo, el suelo que yo piso es tuyo. Mi corazón es tuyo, mi vida, mi sangre, mis nervios, todo es tuyo. Nada me pertenece. Y eso es lo que hicieron estas personas. Reconocer quién es Dios y lo que son las cosas y entre ellos nosotros como criatura. De ahí la frase del famoso Pablo cuando dice, a veces lo ponemos aquí adelante en 2 de Corintios, ustedes saben, ya vamos a hablar de estos pasajes polémicos, pero en 2 de Corintios capítulo 8 y 9 es uno de los manifiestos del Nuevo Testamento en cuanto al tema de la ofrenda. Y ya voy a enseñar cómo se usó mal esos pasajes, porque ahí se habla de la escuela de cómo debemos ofrendar.
En el capítulo 6 de 1 de Corintios lo mismo, de apartar un poco cada semana. Y nos olvidamos de que Pablo está hablando de una ofrenda para los santos, no la ofrenda de la iglesia. Está hablando de un caso específico. Pero agarramos estos textos para hablar de cómo tenemos que ofrendar a Dios. Porque Pablo enseñó eso. Pablo no enseñó nada de eso. Pablo habló de la ofrenda a una miseria que se estaba pasando en Jerusalén y en todo el mundo de aquel entonces, un hambre que azotó el imperio. Ya vamos a hablar de esas cosas. Y entonces se estaba juntando para ayudar. Era una ofrenda de acción social a los menesterosos de entre los hermanos. No a toda la sociedad, sino a los creyentes que pasaban hambre, que por causa del evangelio habían sido marginados y no tenían qué comer ni tierra. Y Pablo escribe entonces en 1 de Corintios y especialmente 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 cómo debía manejarse la colección de la ofrenda, de esa ofrenda específica, no lo que nos enseñan los sinvergüenzas ahora que usan esos pasajes para hablarnos la ley de la ofrenda cristiana. Pero entonces Pablo dice esto en el capítulo 9, verso 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no el corazón del que predica, no el corazón de un charlatán que le dice al pueblo cristiano qué tiene que dar, cuándo tiene que dar, cómo tiene que dar. Lo que cada uno propuso en su corazón, dice el apóstol Pablo, no con tristeza ni por necesidad. Necesito más plata, por lo tanto le voy a traer voy a cosechar mucho para que yo pueda cegar mucho de Dios. Dice, no por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Ahora, ¿alegre de qué? Cuando dice Dios ama al dador alegre, bueno, ese dador alegre, ¿alegre de qué está? La persona que realmente se mueve a traerle una ofrenda a Dios. ¿Qué es lo que lo motiva en su corazón? ¿Cuál es esa alegría? Bueno, la alegría del hecho de que presentamos el resultado de la bendición de Dios sobre nosotros. Dios nos salvó, nos dio la vida eterna, nos da la preservación constante, nos da el trabajo, la salud, mi familia, mi hogar, un techo donde vivir, un auto a lo mejor, o el bus, el transporte público. Justamente hay personas que no tienen que ir caminando de un lugar a otro, nosotros tenemos transporte público y en fin, hacemos la suma de las bendiciones. Y entonces palpita el corazón del adorador de alegría, de gozo. Y entonces trae a Dios con esa alegría. Gracias, Dios, porque siendo dueño de todo, te dignas a darme algo para hacerme feliz cada día. Ahora bien, en el capítulo 4, verso 4, se detalla acerca de la ofrenda de Abel, que no se ve en la ofrenda de Caín. Hay muchos Caínes hoy adentro de la iglesia, ¿saben? Por lo pronto, hay algo que me llama la atención en Abel que no veo en Caín. Abel tomó tiempo. No vino y dijo, bueno, voy a juntar esto y se lo voy a llevar a Dios corriendo. No, este hombre se tomó el tiempo para considerar con cuidado qué es lo que va a presentar a Dios. Dice que separó los primogénitos. Y mucha gente se queda ahí. Agarró los primogénitos, lo primero, el diezmo. Lo primero, todo lo que saques primero, tráelo a Dios. Bueno, Abel hizo eso. Agarró los primeros. Pero cuando agarró los primeros, los puso ahí y dijo, momento, esto todavía no alcanza. Y empezó a escoger de los primeros, redujo la cantidad. No se trajo todo lo primero. Dice, agarró a todos los primeros, vos, el otro, pim, pum, los puso a un costado. Y entonces de todos esos primeros, que bien los podría haber traído a todos, ya eso era una ofrenda interesante, cuantiosa, pero no, él dijo, no todos, voy a agarrar a este, y nos dice que de los animales más gordos de los primogénitos, los mejores animales que estaban bien alimentados, lo más preciado. Noten ustedes que no hay un valor y no se le puede adjudicar un valor comercial a lo que está presentando. El concepto de moneda corriente no existe.
La idea de un capitalismo económico no existe. No existe el comercio, donde uno pueda decir, te doy 2 terneros y tú me das, qué sé yo, vestidos y no sé cuántas cosas, un auto, una Ferrari. Pues no existía la Ferrari. No hay valor monetario. Por lo tanto, dejemos de usar el ejemplo de traspolar la idea de este asunto, de este ejercicio, al dinero que se trae hoy en la iglesia, porque no hay valor monetario en lo que están haciendo estas personas. Cometemos un gravísimo error hermenéutico, tratando de adjudicarle peso o dinero a estas cosas. Dice que de todo lo que él tenía, entonces viene y lo trae delante del Señor. O sea que Abel tuvo la disposición interna de considerar lo que va a presentar a Dios y por qué lo va a presentar delante de Dios. Y lo hace antes de venir a presentarse delante de Dios, no durante el proceso. Hoy cuando pasan a recoger las ofrendas, que se da el anuncio, la gente entra en pánico y rápido metemos la mano en el bolsillo y ahí encontramos a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, o abrimos la billetera y buscamos, ¿no? Algunos se vienen con todos los billetes del sueldo, y miran todo ese abanico de billetes y dicen, ¿cuánto doy acá? Tengo 100, 50, todo separado, bien ordenado. Y uno dice, ¿doy 100? No, es mucho. ¿50? No, me parece que es demasiado. No, mejor doy 20. No, pero después de la iglesia voy a ir a comer. 5. ¡Pum! Y algunos toman el vuelto. Bueno, déjeme decirle una cosa. Quédese con los 5 y los 20. No dé nada. No deshonre a Dios. Dios no necesita tu dinero, tus 5 pesos, tus monedas. Ve y cómete, trágate el McDonald's. ¿Cuándo Dios te pidió que te prives de comer un McDonald's para darle el dinero a Él? Pero tú crees que Dios necesita tus $5, $20. Es dueño de todo, hasta del McDonald's donde te sientas a comer. Da gracias más bien que te puedes comer el McDonald's. Bueno, estoy haciendo la propaganda de una cadena, puede ser un Burger King o cualquiera otra que usted quiera, ¿no? A mí me gusta el asado, para mí el McDonald's no va, ¿no? Pero bueno. Sí, este hombre se sentó primero a considerar, bueno, ¿qué es lo que cómo me voy a presentar delante de mi Dios? E invirtió tiempo y consideración. De acá sacamos entonces, de este acto, las primeras lecciones importantes en la Biblia acerca del tema de la ofrenda. Que ya vimos, la ofrenda quiere decir un regalo, un obsequio que le traemos a Dios para honrarlo. No una necesidad de Dios. Ni siquiera se habla de una necesidad del que presenta la ofrenda. Es simplemente un acto espontáneo de los ofrendantes. Y lo primero que aprendemos en cuanto a la ofrenda, que cómo debe ser la ofrenda que presentamos a Dios, es que debe ser una ofrenda preparada. Debemos preparar la ofrenda. Yo me pregunto, ¿cuántos en la iglesia de Cristo hoy preparamos la ofrenda? ¿Cuántos nos sentamos desde el lunes y contamos las bendiciones? Oramos a Dios diciendo, Señor, ¿qué es lo que me estás dando? Y hacer los cómputos, de mirar, de sopesar, de ver cómo Dios a través de la semana nos habla, nos llena de bendición, nos cuida. Incluso cuando estamos menesterosos, enfermos, todavía podemos, si agudizamos los la mano de Dios en medio de nosotros. Miren, yo he viajado a Cuba y he visto la pobreza, pero pobreza de verdad. Gente viviendo en un techo nada más, sin paredes, en calles de tierra, en pisos de tierra, chicos corriendo descalzos, todos llenos los pies de polvo, de costra. He estado en techos donde se llovía y tenía que correrme para tratar de esquivar el agua que me pegaba. Iglesias que no tienen paredes, gente que está parada debajo de la lluvia, que caminaron horas para ir al culto. Allí he visto pobreza, gente que no come, que comen salteado, si es que comen. Pobreza.
Y usted escucha a esas personas decir: bendito sea Dios por tus bendiciones. Gente preparada, ofrendas preparadas, gente que cuenta cuántas veces, a veces contamos bendiciones, cuántas tiene ya ese famoso himno, pero nosotros no contamos las bendiciones, porque si contáramos las bendiciones contaríamos nuestra ofrenda. Y cuando nos presentamos a Dios no estaríamos buscando desesperados cuánto voy a dejar, sino que lo traemos ya preparado eso para Dios, diciendo: esto es lo que yo consideré y preparé cada centavo o cada cosa que presento, incluso mi propia vida, para honrar a mi Dios, para exaltar a mi Dios. Eso es lo que nos enseña Abel, un hombre que preparó su ofrenda. Caín no. Caín hace lo que hacemos nosotros. Tiramos adentro de la canasta esa que pasan, tiramos algo de lo que produjo nuestro trabajo. Pim, 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 pim. Después lo ponemos en la tesorería, lo cuentan y lo meten en el banco. Eso es lo que hace la iglesia contemporánea. Se paran adelante y dice: a ver, los que tienen 5.000, párense de este lado. Y la gente empieza a hacer cuenta como locos. ¿Cómo voy a hacer para pagar? Totalmente preparado no está nadie. Acá se me paran los de 1.000, acá los de 500, acá los de 100. Y empieza todo el mundo a sacar los cheques y a contar las monedas. Y ahí se lo dan a la persona. Eso es robo. Eso no es una ofrenda preparada. El que está preparado es el que le está robando la plata. En lugar de honrar a Dios, están honrando al delincuente que debería estar detrás de las rejas por estafa y por infamia. Número 1, una ofrenda preparada. Número 2, un corazón preparado. ¿Qué es lo que le motivó a Abel en este caso? ¿Y qué nos debe motivar a nosotros dentro nuestro el traer la ofrenda a Dios? Si se trae ofrenda porque se trata de un ritual religioso, es decir, porque en cierta parte del servicio viene la parte de las ofrendas. Y entonces ya sabemos mecánicamente que en ese momento, cuando ponen el cartel de las ofrendas, ahí metemos la plata y sacamos un sobre o sacamos unos billetes y lo tiramos adentro del plato. Esa es la idea general que la gente tiene de la ofrenda. Y ahí adentro del plato hay personas que ponen dinero que mintieron, defraudaron, le engañan a la mujer, le pegan a la mujer o al marido, maltratan a los hijos, los dejan tirados, estafan, roban, hacen trampa en el trabajo, en el colegio, en los exámenes, y luego ponemos la plata ahí adentro. ¿Qué es lo que nos motiva a traer la ofrenda? ¿Qué es lo que hay adentro de tu corazón cuando vienes delante de Dios a honrarlo supuestamente? Dice el versículo 4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y escucha lo que sucede acá. Dice, esto es algo que se pasa de largo. Dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Nota que no dice: miró Dios con agrado a la ofrenda de Abel. Dice que miró con agrado al ofrendante. Miró con agrado a Abel, no los billetes que ponen en el plato. Otra vez el que dice: a ver, traiga 5.000, y viene uno con 500, una desfachatada que dice: esto no es íntegro. Esto no es íntegro. No es íntegro. Ahí el que no es íntegro es el ladrón que está pidiéndole el dinero a la gente. Ese es el que no es íntegro. Pero entonces Dios no mira los $5.000, los $1.000 o los $100 o lo que traigas. Te está mirando a ti que traes el dinero. ¿Qué preparación tuvo lo que estás haciendo? ¿De qué manera estás enlazado con la mente y la voluntad de Dios en este ejercicio de acción de gracias? Bien decía en Isaías: hollan mis atrios, pisotean mi nombre. ¿Qué me importa la cantidad que ustedes traigan de machos cabríos, de sangre, ríos de sangre corriendo del altar? ¿Quién demanda esto de vosotros?, decía el Señor. Tráeme tu corazón. Bueno, dígaselo eso a los que se suben a los púlpitos a pedirle la plata al pueblo de Cristo. Ellos le van a decir: no. A siembra grande, cosecha grande.
Cuanto más abultado sea su ofrenda, más lo va a bendecir Dios. Bueno, ¿ya ve? Así honramos a Dios en estos días. Un corazón preparado. Dios vio lo que había dentro de este joven cuando estaba juntando las ofrendas, cuando estaba haciendo la separación. Su mente estaba puesta, su corazón estaba puesto en Dios. La gratitud que tenía hacia Dios. Y entonces tomó de todas esas cosas y hizo un análisis concienzudo de lo que estaba haciendo. Y entonces, con un corazón preparado, se presentaba delante de Dios. Cuando Dios vio a Caín, fue al revés. Porque dice que vio, no la ofrenda de Caín, sino que vio a Caín también y su ofrenda. Y Dios dijo, eso que veo no me gusta. Los dos trajeron ofrendas, la misma palabra, el mismo ejercicio de hacer separación de cosas, pero lo que marcó la diferencia es la motivación que tuvo dentro del corazón cada uno. Y ciertamente las dos vinieron a parar a los pies de Dios. Los dos vinieron a la presencia y hicieron todo el ejercicio. Aquí está, esto es para Dios. Pero Dios, que ve los corazones, dijo, esto sí me gusta, pero esto no. Y lo mismo da que te la lleves a casa o la dejes ahí, para Dios no sirve absolutamente para nada. ¿Tú crees que porque traigas 5,000, 10,000, 100,000 dólares a la iglesia vas a contentar a Dios? ¿De dónde sacas semejante barbaridad? El escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 22, nos hace a todos una invitación de acercarnos a la presencia de Dios. Y en los versos 21 y 22 dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Dice, acerquémonos a través de Cristo delante de Dios. Pero no pares ahí, sigue leyendo. Dice, acerquémonos con corazones sinceros. Con un corazón sincero. Un corazón sin fallas, sin hipocresías. Un corazón limpio. Dice, un corazón en plena o total certidumbre de la fe. Una persona que cree en ese Dios, que no tiene dudas de la protección y el cuidado de Dios. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. Hoy, mis queridos hermanos, nos presentamos como Caín, con una conciencia podrida, a tal punto que terminó matando a su hermano. Una ofrenda preparada, un corazón preparado y número 3 y último, una mente preparada cuando nos presentamos delante de Dios. Este punto de la mente preparada lo vemos no en el pasaje en sí de Génesis capítulo 4, lo vemos en la cita que hace el escritor de Hebreos acerca de esta cita bíblica. Vuelvo a repetir, la Biblia no habla mucho de Abel, pero lo poco que habla nos da información interesante. Y yo quiero que vean un poquito, nos quedamos ahí en Hebreos un poquito, y observen lo que pasa en Hebreos 11, que es muy interesante. Está hablando de los hombres de fe en la historia del pasado. Y ahora vamos a ver por qué, porque tenemos que entender cómo encaja Abel en todo esto. En el versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. No Caín, su padre, su mamá, los vecinos. Dice, Dios dio testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. A ver, ¿qué evidencia tenemos del testimonio de Dios? Hebreos capítulo 11. La Biblia la inspiró Dios. Y Dios está hablando de Abel. Está dando un aplauso a Abel en el capítulo 11, verso 4. Porque dice que fue más justo que su hermano. Un hombre que se presentó con fe. Cosa que no se dice de su hermano Caín. Entonces, nos habla del ejercicio de la fe de Abel al presentar la ofrenda. O sea que cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 4, nos quedamos limitados con la información. Vemos que preparó la ofrenda, se preparó como persona, pero ahora vemos que hay un acto de fe
de parte de Abel cuando venía con las ofrendas a presentarse delante de Dios. Que insisto, no lo encontramos en Génesis, pero nos lo dice la Escritura cuando cita la historia y agrega por inspiración este detalle. Dice que por un acto de fe ofreció más excelente sacrificio. No dice ofreció sacrificio, sino mejor sacrificio, porque Caín se tuvo que sacrificar, ¿no es cierto? Se privó de algunas cebollas, algunas papas o qué sé yo. Pero dice, lo que trajo Abel fue diferente, fue más excelente sacrificio que su hermano Caín. Pero, ¿qué es la fe? Porque dice, Abel ejercitó la fe al traer mejor sacrificio. Bueno, número uno, ¿qué es fe? ¿Qué entendemos por fe? Bueno, el tema del escritor es que la fe es la certeza, verso 1, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un acto no solo del corazón, sino un acto intelectual, de comprensión, certeza y convicción mental de las cosas, un análisis concienzudo de doctrina, de lo que es Dios en nuestras vidas, cómo opera Dios. Este hombre se puso a pensar, a meditar, a reflexionar. No es simplemente la experiencia emocional de que yo siento que tengo que llevarle la ofrenda. Necesitamos comprender lo que estamos haciendo. Pablo nos decía que debemos ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cuál es ese sacrificio? ¿Romperme las rodillas caminando 5 cuadras para presentarme delante de una estatua de yeso? No, dices vuestro culto racional. La persona que entiende lo que está haciendo, por qué lo hace y para qué lo hace. La fe cristiana no es superstición, es algo que llegamos a comprender. ¿Cuál es el ejercicio espiritual? ¿Por qué lo hago? Abel tuvo certeza y convicción. Nos preguntamos, ¿certeza y convicción de qué si recién empieza la historia? Dios acaba de hacer una promesa a una humanidad arruinada, que merecían el infierno. Y Dios no abandonó a la creación, le dijo a Eva que la simiente de la mujer herirá a la de la serpiente, a la serpiente en la cabeza. Habla de un momento histórico de victoria, le da esperanza a la primera familia de la tierra. Y Abel caminó creyendo en la salvación de Dios. Todo el tema del capítulo 11 de Hebreos apunta a el caminar de la fe. Después de haber desenlazado toda esta galería de hombres de la historia, dice que nosotros, teniendo esa nube de testigos, corramos también como ellos la carrera de la fe puesto en Cristo. De alguna manera Abel, aunque no entendía la cristología que entendemos nosotros, podía ver con los ojos de la fe a ese Cristo que un día vendría a salvar. Y entonces él le daba gracias a Dios por adelantado. Gracias, Señor, que no mereciendo estar en tu presencia, todavía, más de todo lo que me has dado, del corazón que palpita, todavía tengo la esperanza de un futuro mejor. La vida de aquel Mesías que vendría, que Dios había prometido en el capítulo 3, verso 15, allá en el huerto del Edén, lo que hoy muchos llaman el protoevangelio. El escritor de Hebreos cita a Abel no para darle un aplauso, sino para mostrarnos la actitud que debe tener cada cristiano que camina por fe. Una fe pensada, no superstición de creer cualquier cosa, porque si no más. Abel dice que ofreció, no solamente por fe, pero dice que ofreció sacrificio. Las palabras griegas, estuve mirando un poco algunas de las palabras griegas que se utilizan para hablar de sacrificios. Esto para los que les gusta estudiar un poco más a fondo. Aparecen palabras como, por ejemplo, prosfero, anafero, didomi, o sin otra palabra rara que es dumiao. Esas son palabras que en nuestro español, en nuestro idioma, se traducen como ofrendas. Pero en este caso, en Hebreos, cuando se traduce la palabra sacrificio, utiliza la palabra thusía, que implica un sacrificio de muerte. No es que yo me sacrifico privándome otra vez de cierta cantidad monetaria. No, acá está hablando de sangre, de víctimas que fueron consagradas. Es decir, que cuando
Abel, según lo que vemos por el uso de la palabra en Hebreos, es que ofreció a esos animales en sacrificio. No sé cómo es esto, pero ya entendía la teología del sacrificio. Se la enseñó su padre, se la enseñó Dios directamente. Usted puede hacer toda la especulación que quiera, no tenemos detalle. Lo cierto es que por las Escrituras, el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín, por lo pronto porque era un sacrificio de muerte. Una víctima moría en lugar de alguien sin tener que morir. Probablemente evoca lo que hizo Dios, y digo probablemente, otra vez esto es especulación, que Dios tuvo que matar a algunos animales para poder vestir a Adán y Eva cuando se dieron cuenta de su desnudez. Hay quienes relacionan ese acto como tipo de lo que haría Dios al vestirnos con la pureza de Cristo, al dar su vida por nosotros. Puede ser, lo que fuere. Lo cierto es que Abel consideró y dijo, no es como trae Caín la ofrenda, yo debo presentar este tipo de sacrificio. Y era un sacrificio que costaba la vida de una víctima inocente. Un sacrificio de sangre. Abel estaba mentalmente preparado para ofrecer la ofrenda. ¿Qué es lo que está ofreciendo? ¿A quién lo está ofreciendo? La actitud suya al ofrecer a Dios. Y número 4, la calidad de lo ofrecido. Entonces vemos o podemos ver que Abel presentó, 1, una ofrenda preparada. Número 2, un corazón preparado. Y número 3, una mente preparada. Dígame usted, cuando hoy presentamos la ofrenda, ¿consideramos esas 3 cosas? Y sin embargo esperamos que Dios acepte la ofrenda. Y vamos contentos, ¿no? Y le presentamos a Dios estas cosas. Tenemos un agujero negro en nuestra teología que tenemos que revisar. Tenemos que parar de dar en forma sistémica como estamos haciendo ahora. Y no digo que debemos parar de ofrendar, no, debemos parar de ofrendar en la forma en que lo estamos haciendo. Tenemos que ofrendar bíblicamente, tenemos que ofrendar como Dios dice que debemos ofrendar. Dejemos de traer plata a los ladrones y los rateros y traigamos nuestras ofrendas, que puede ser dinero, pueden ser bienes, puede ser ropa, qué sé yo, puede ser algo, pero que sea algo que exalte a Dios. Hay quienes, por ejemplo, algunos pueden donar ropa, pero es porque les sobra en la casa. No tengo dónde guardar los pilotos, tengo el placar que me revienta. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacarme toda esta mugre de encima y se la voy a dar a la iglesia, para que la iglesia se la pase a otros. Pero escúcheme una cosa, usted está pensando lo que está haciendo. Tengo 5 computadoras que compré en 20 años, 4 no sirven para nada, se la voy a donar a la iglesia para que se la dé a algún hermano. No, lo que estás haciendo es limpiando tu casa. Te estás sacando de encima la basura. Y basura le traes a Dios. Pero a los hermanos le dices, no, estoy ofrendando a la iglesia. No seas mentiroso, no seas hipócrita. No oyes más los atrios del santo. Trae sacrificio a Dios de acción de gracias. No, yo llevo a la iglesia porque si yo doy 5, Dios me va a dar 10. Y tú entonces le dices a todo el mundo, es que yo ofrendo mis diezmos. Mentiroso. Si tú das los diezmos es para que Dios te dé el doble. Porque te quieres comprar una casa más grande, un auto más caro, ropa más hermosa, joyas y alhajas, triunfar económicamente en medio de la sociedad para mostrarle a tus compañeros, amigos y hermanos, mira qué buena posición económica que tengo, soy mejor que tú. ¡Hipócrita! Tenía razón Jesús cuando limpió el templo de todo este negocio barato, a empujones y latigazos, porque hemos convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Bueno, ahí tenemos el primer principio. Y eso no es nada, viene más. Esto es simplemente la introducción de lo que vamos a tratar los días venideros. Hermano querido, quiero dejarte esto en el corazón. Lo primero que vemos en las Escrituras, en el ejemplo, si se puede decir ejemplo, porque no creo que Abel haya hecho esto para darnos ejemplo a nosotros. Él no estaba pensando en nosotros, estaba pensando en su Dios. Pero digo ejemplo escritural o histórico. Tenemos a un hombre que preparó su ofrenda. No traigas más plata y la tires en el plato.
Ponte mañana a pensar si vas a traer el domingo, qué es lo que estás haciendo. Una ofrenda preparada. 2, ¿y tu corazón cómo está? No traigas una ofrenda y la pongas delante de Dios cuando Dios está mirando tu corazón que no está correcto con Él. Es lo que hicimos cuando celebramos la Santa Cena, ¿no es cierto? Oramos para poner nuestro corazón a cuenta con Dios. De lo contrario, dice Pablo que comemos juicio, bebemos juicio. Con Dios no se juega. Entonces, prepara la ofrenda, prepara tu corazón y prepara tu mente para que cuando vengas sea un acto racional, comprendido, entendido, un acto que implica la fe puesta en un Dios de providencia que es dueño de todo lo que tengo, incluso tu vida, y de todo lo que Dios me da para que disfrute la vida. Mientras voy hacia la patria celestial, yo decido entonces separar algo y digo, Señor, yo quiero darte gracias, te quiero traer este regalo para honrarte, para decirte gracias por mi familia, mi salud, la salvación, tu cuidado providencial, todo lo que me das, incluso cuando pasamos por problemas y Dios nos lleva de la mano por tormentas y caminos sinuosos y dice, ahí voy a estar yo contigo donde quiera que vayas. Darle gracias por su compañía, su paciencia, su gracia, su misericordia. Y por encima de todo, por el hecho de que un día levantó a su Hijo en una cruz para darnos vida eterna. El mayor de los sacrificios no lo hacen los hombres. El mayor de los sacrificios lo hizo Dios para salvarnos a nosotros. Entregó a su Hijo unigénito para ser pisoteado, maltratado en una cruz, asesinado brutalmente. Sacrificio es el que hizo el Hijo, que para salvarnos a nosotros incluso elevaba la oración diciendo, perdónalos porque estos no saben lo que hacen. Y hoy cuando entramos a la iglesia a ofrendar así, no sabemos lo que hacemos. Quiera Dios que en esta nueva serie que comenzamos empecemos entonces a reenfocar nuestra mente en la teología de la ofrenda y que cada vez que traigamos algo delante de Dios no pensemos que le estamos dando favores a Dios dándole lo nuestro, porque nada de lo que tienes es tuyo, todo es del Dios de la salvación, tanto del cristiano como del pagano que no cree ni siquiera en Dios. Aún esa vida le pertenece. Aún lo que tiene le pertenece, su salud le pertenece, solamente que es un ciego y desagradecido que no entiende la importancia de darle gracias a Dios. Una ofrenda preparada, un corazón preparado y número 3, una mente preparada. El principio de cómo presentar ofrenda a Dios. Padre, te damos gracias otra vez por tu palabra, porque nos reorienta, debemos decir, en este tema que hoy es tan vapuleado. Se habla tanto de ser mayordomos y lo que somos son mayor ladrones y sinvergüenzas. Caemos todos en un error terrible cuando queremos honrarte con el pillaje y el latrocinio, como sucedía con el Israel de antaño, que traían un montón de cosas, nos dice tu palabra, y tú estabas harto de estar todos los días mirando la impenitencia de esta gente y los llamabas a alabarse, a hacer cuentas claras contigo. Ayúdanos, Señor, en los méritos de Cristo y por tu Espíritu Santo a limpiar nuestras vidas. Y después de haber hecho cómputos, venir con obsequios y regalos, con tributos para tu honra y para tu gloria, porque tú lo mereces. Gracias por cuidarnos, gracias por salvarnos, gracias por ir con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.